Mish. Seguimos dando entrada. Pues nada más, déjenme verificar que sí se está proyectando. En Facebook. A mí me parece que sí. Ok. Listo. Pues si gustan, comenzamos y cuando usted lo diga. Vamos dando acceso a quienes vayan llegando, ¿sí? Bien, listo. Quiero agradecer y darles la bienvenida a esta entrevista con el experto, en donde nos están acompañando la doctora Liliana Gravín, doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, directora docente del posgrado Psicología Aplicada al Deporte en la Universidad de Buenos Aires y directora académica del ciclo anual de Cine Debate en el Comité Olímpico Argentino. Gastón Páez, ceremonialista, egresado de la Academia Olímpica Argentina, idóneo en ceremonial deportivo. Como integrante de la Asociación Interamericana de Ceremonial, fue capacitador de los equipos de protocolo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires, 2018, y participó en la coordinación de protocolo en la ceremonia inaugural de esta cita mundial del deporte olímpico. En el año 2006, fue el coordinador general del protocolo en las ceremonias de inauguración y de clausura en los Juegos Deportivos Sudamericanos, realizados en la ciudad de Buenos Aires. En 1995, fue responsable de la coordinación de los equipos para premiaciones en la ciudad de Buenos Aires en los 12avos Juegos Panamericanos y también fue el responsable de la coordinación general en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Macabeos. Del año 1992, al año 1996, fungió como director de ceremonial de la Secretaría Técnica Panamericana del Movimiento Paralímpico. Desde 2015 a la fecha, ha participado como disertante en ceremonial deportivo en el Comité Olímpico Argentino, COA, en diversas ciudades y países, entre muchas otras actividades protocolarias. Es miembro de la Asociación Interamericana de Ceremonial, AIC, por sus siglas en español, y actualmente es director del Centro Internacional de Educación y Gestión Deportiva, CIEG. La interpretación en lengua de señas mexicana está a cargo de Felipe de Jesús Uccu, quien es licenciado en Educación Especial con más de 20 años de experiencia, estudiando y trabajando a favor de romper las barreras de comunicación entre las personas sordas y oyentes de todas las edades, a través de la interpretación de lengua de señas mexicana.
así como en el idioma maya, que es una lengua amerindia derivada del tronco mayense, que se habla principalmente en los estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para quienes están fuera de México, estos 3 estados son la punta de la bota que forma la geografía de nuestro país. También se habla en el norte de Guatemala el maya, particularmente en el Petén, y en menor grado en Belice. Agradecemos el apoyo brindado para esta entrevista al profesor Emanuel Matías Ewan, quien nos está acompañando, y damos la bienvenida a los miembros de la Asociación de Deportistas Sordos Quintanarroenses, ACE. Reconocemos la participación de los miembros de la Asociación Interamericana de Ceremonial que hoy nos acompaña. Agradecemos la publicidad otorgada por la BBC de Londres en México a esta reunión de entrevista con el experto, quienes también se encuentran cubriendo este evento. Al preparar este evento, fui planteando con Gastón diversas preguntas para hacer la entrevista. Y él hizo una integración muy interesante de lo que fuimos conversando. Entonces vamos a cambiar un poquito la dinámica de entrevista, pregunta, respuesta. Y entonces yo te dejo libre, Gastón, para que hagas tu presentación y dejo abierto el chat de Zoom, así como los comentarios de Facebook, para que quien quiera preguntar algo o hacer algún comentario pueda hacerlo y se los podamos leer a Gastón para responder. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Karim, es un placer saludarte y a toda la gente, agradeciéndote muy especialmente la invitación y a la doctora Gravín, que me ha abierto las puertas para que yo pudiera ingresar al mundo olímpico desde el mundo paralímpico en el año 92. Así que es un placer y además agradezco mucho a Felipe, que tan gentilmente está trabajando por todo lo que tiene que ver con la inclusión de personas sordas e hipoacúsicas. Así que felicitaciones por el trabajo y por todo lo que se ha previsto, y mi respeto a quienes están participando en este momento, habiendo ingresado a esta transmisión. Así que muchas gracias, y desde ya me produce mucho placer poder volcar parte de la experiencia para que podamos analizar el valor que tiene las formalidades en los eventos deportivos. Paradójicamente hoy el mundo se caracteriza en general por la informalidad y el no compromiso en la sociedad en general o en ciertos sectores de la sociedad. Pero como vamos a ver, en lo que es el deporte organizado tiene mucha importancia el ser formales, porque tiene que ver con el rescate de valores. Por lo tanto, me va a dar muchísimo gusto en que podamos comenzar esta presentación. Así que comenzamos entonces con la presentación en pantalla, licenciada, ¿puede ser? Sí. Bien, entonces estamos analizando que hay un creciente interés hoy por lo que son la práctica deportiva. Hombres y mujeres son habitué, por supuesto, a los gimnasios, y son cada vez más frecuentes entonces que también en las distintas sociedades o ciudades se puedan organizar competencias deportivas. Por ejemplo, el caso de la primera imagen que viene después, maratones, niños practicando deportes como, por ejemplo, artes marciales. Así que comenzamos con las imágenes ahora. La próxima imagen, por favor. Y vamos proyectándolas. Esto hace que, con la contribución de las comunicaciones, las competencias deportivas se van difundiendo, y esto concita la atención también de la alta competitividad y el apoyo de empresas líderes. Vamos con la otra imagen también, porque vamos viendo imágenes de cómo el deporte organizado concita la atención hoy, ¿no es cierto?
tenemos inclusive práctica de niños en artes marciales, vueltas ciclísticas, que es la otra imagen que viene, pero no solamente tiene que ver con el deporte convencional, la otra imagen también, sino que todo este tipo de movimiento tan significativo obliga lógicamente al replanteo cuando hay tanto interés, reitero, en la sociedad, en los distintos entes oficiales y privados y en la parte empresarial. El desafío es cómo nosotros empezamos a profesionalizar nuestra organización. Vamos ahora, porque además del deporte convencional, hay imágenes ahora, dos imágenes que tienen que ver con el deporte adaptado, que como vamos a ver también tiene que ver con, o es para tomar en cuenta lo que se requiere. Otra imagen más, con la parte de amputados. Y entonces, como vamos a ver ahora, el mayor compromiso, como dice allí la imagen que viene a continuación, en las convocatorias deportivas, es rescatar los valores en su esencia y raíz. El deporte por sí mismo, como decía un profesor, no es ni bueno ni malo. La gente piensa que el deporte por sí es bueno, no es ni bueno ni malo, depende de la persona que lo transmite y entonces los valores que provienen de la práctica deportiva. Entonces, la trascendencia que va a tener nuestra organización depende de las formalidades, porque las formalidades lo que van a rescatar es el respeto. ¿Respeto hacia qué? Hacia lo que se hace y hacia quienes participan. Por eso nos vamos a quedar con estas dos expresiones. El valor de las formalidades en un mundo informal es fundamental en la organización deportiva porque los valores que se predican, por ejemplo, a través del movimiento olímpico, tiene que ver con el respeto por el adversario. El adversario merece que yo compita de igual a igual bajo reglas justas. Y es esto de lo que se trata la organización deportiva, que va a trascender y va a ser recordada si yo cuido detalles como organizador. Y de eso ahora es lo que vamos a comenzar a hablar. Para poder organizar un evento tan complejo, todo acto es caótico, porque yo tengo muchos engranajes. Por ejemplo, cuando viene un juego deportivo de nivel internacional, tengo delegaciones que van a venir a competir, tengo muchos miles de atletas, tengo presidentes de federaciones y confederaciones de deportes, tengo además autoridades políticas y sociales que tienen que tener cabida. Entonces, semejante despliegue es caótico. Por lo tanto, en este caso, la clave para que yo pueda controlar esa organización es de la que vamos a hablar ahora y es lo que va a darle formalidad a la competencia y me va a permitir que esa competencia que yo organice sea realmente organizada y ordenada. Se llama ceremonial. Y entonces ahora, con la próxima imagen, vamos a ver de qué se trata esto que se denomina ceremonial. Cuando uno habla de ceremonial, ¿en qué piensa habitualmente? Piensa en ceremonias. Entonces, si bien es cierto, el ceremonial tiene que ver con las ceremonias, básicamente, como vamos a ver ahora, tiene mucha injerencia en distintos aspectos de la organización deportiva. ¿Qué es el ceremonial? Ceremonial, como tal, se define como el conjunto de normas y formalidades debidamente estructuradas que deben observarse en ocasiones solemnes, actos y ceremonias. ¿Qué es esto? Son normativas que están por escritas y que permiten que uno planifique, estructure el acto, vea la correlatividad que va a tener y de tal manera, de esta forma, me va a permitir que yo enaltezca lo que organizo. Y en este caso se lo define, como bien ahí dice, como el arte de organizar actos y ceremonias. De manera reducida, cuando hablamos de ceremonial, hablamos del arte de organizar competentemente un acto o una convocatoria determinada. Y también se lo determina, por esto que yo comenté antes, de que todo acto es caótico, por la convergencia al mismo tiempo de muchísimas personas y requiere una organización muy cuidadosa, se lo define también como la ciencia de ordenar el desorden. Por lo tanto, estamos definiendo
en general qué es ceremonial, y en un momento vamos a ver qué injerencia tiene esta disciplina o esta herramienta para que la organización que yo realice sea agradable y se proyecte en el tiempo porque se la recuerde como algo realmente muy valioso. El ceremonial se nutre de una herramienta a su vez que se llama protocolo, y el protocolo, a veces la gente dice ceremonial o protocolo. En realidad el protocolo es lo que está por escrito, es lo que me indica en qué orden va a venir un acto, cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que viene primero. Supongamos, si es un acto oficial, tiene que aparecer la bandera del país o la bandera anfitriona. Bueno, ¿en qué lugar aparece? ¿En qué momento? ¿Con qué música? Después seguramente viene el himno. Si hay un minuto de silencio o hay descubrimiento de una placa, ¿en qué momento va? Entonces yo voy normatizando, voy escribiendo eso. Eso es lo que se denomina protocolo, la secuencia del acto, de tal manera que me permite prever los detalles que yo tendría que tener en cuenta. Y además del protocolo, la otra imagen que sigue, yo también tengo dentro del ceremonial, vamos a la imagen que sigue, hacemos 3 clics, es el ceremonial escrito. Dentro de las herramientas que se cuidan para una organización, una buena organización, es la correspondencia, las invitaciones, las notas que yo voy a hacer. Y entonces eso tiene una forma determinada que también lo contempla esto que llamamos ceremonial. En definitiva, cuando hablamos de ceremonial, la gente lo imagina como algo almidonado, esquemático, duro. Tengan en cuenta que eso no es ceremonial. Ceremonial es una herramienta para que nosotros organicemos muy bien y controlemos una organización, y en este momento vamos a ver cuán útil es en la organización deportiva. Vamos a la próxima imagen ahora. ¿Qué injerencia tiene esta herramienta que se llama ceremonial en la organización de los juegos? Lo tiene la injerencia en las ceremonias y en la organización. ¿En qué parte de la ceremonia? Bueno, las ceremonias son 3, básicamente: ceremonia de apertura, clausura y premiación. Y ahí noten que yo puse prensa. Ahora vamos a ver por qué. Prensa no tiene que ver con ceremonial porque estará a cargo de esa área en particular, pero en realidad ceremonial, como vamos a ver, tiene injerencia de una manera particular. Y después, en la organización, ceremonial entra a tallar desde que se elige la sede. Por ejemplo, para un juego olímpico, la sede se elige con 7 años de anticipación. Y a partir de ahí hay que armar carpetas, hay que recibir autoridades. Cuando se arma el comité organizador, tiene que estar el área de protocolo, de ceremonial, porque es la que va a permitir que autoridades que llegan sean atendidas correctamente. En las distintas áreas de trabajo vamos a tener injerencias porque vamos a marcar pautas. En las instalaciones deportivas también, porque ceremonial marca en qué lugar de las instalaciones deportivas se va a premiar y qué es lo que se necesita. En el programa de competición también uno con deportes, como vamos a ver, es el que marca las competiciones que va a haber, qué días, en qué horarios. Bien, nosotros tenemos que saber eso porque el protocolo se tiene que adherir, el ceremonial tiene que acoplarse para el momento de las premiaciones, y entonces tiene que marcar en qué lugar se va a hacer y de qué forma se va a hacer la premiación. Actividades Gastón, dame un culturales. minutito, perdón que te Sí, cómo no. interrumpa. Es que Sí, sí, está adelante. habiendo mucha interferencia. ¿Me podrían hacer favor de cerrar los micrófonos? Muchas gracias. Perdón, Gastón. No, licenciada, no hay ningún problema. Decía, por ejemplo, actividades culturales. En los juegos es muy importante que haya, por distintos motivos, porque se muestra parte de la cultura del país anfitrión, pero también porque los atletas tienen que distenderse, se hace un programa de actividades culturales. Entonces, ceremonial interviene también con el área correspondiente, porque si van autoridades, ceremonial tiene participación. Y en el caso de voluntariado es muy importante, y vamos a hacer un clic más por algo que falta abajo, un renglón más de esa diapositiva. Uno capacita a los voluntarios, y hay algo que el ceremonial hace una vez que se determina
controla estrictamente los tiempos de ejecución. Supongamos, si el equipo tiene que ir a premiar, se fija un horario determinado para premiación. Protocolo planifica con cuánto tiempo de anticipación se arma el equipo de protocolo, sobre todo si está en otra sede y hay que trasladarse a la sede de premiación, de donde está la competencia, y entonces se empiezan a controlar que se cumplan tiempos por una cuestión de respeto de la competición y de las autoridades que van a participar. Así que básicamente en toda esta estructura, o en este espectro de una organización deportiva, tiene que ver con el ceremonial o la injerencia que tenemos desde el área de ceremonial, y como pueden ver ustedes, realmente es muy amplia y de muchísima demanda para que le demos formalidad y que la competencia misma se enaltezca, porque se cuidan detalles que son realmente muy valiosos. Continuamos ahora. Vamos a la próxima y vamos a empezar ahora a ver la injerencia que tiene el ceremonial. Por ejemplo, yo puse prensa, en la conferencia de prensa. ¿Por qué el ceremonial tiene injerencia en el área en la conferencia de prensa? La conferencia de prensa, ¿quién la convoca? El jefe de prensa, correctamente. Pero ¿por qué el ceremonial tiene injerencia? Porque generalmente en los lanzamientos de unos juegos se hacen a través de una conferencia de prensa. Y entonces intervienen muchas personas. Yo tengo autoridades invitadas que tengo que acomodarlas en el recinto, además de los medios de prensa. Y eso no lo hace el área de prensa, lo hace ceremonial, para sentar autoridades como corresponden. Y también, como ustedes pueden ver ahí, generalmente interviene el presidente del comité organizador, pero también intervienen otras autoridades, por ejemplo, el alcalde de la ciudad anfitriona. Por ejemplo, cuando se hicieron los Juegos Panamericanos allí en Guadalajara, el alcalde tenía que ver, hay autoridades nacionales que vienen también, que están en el lanzamiento, y hay que ubicarlas en esa mesa principal con los carteles correspondientes, identificando quién es. Entran los sponsors, quizás se invita a un atleta prestigioso que sea de la comunidad, que haya tenido mucha trascendencia para los Juegos o en la historia de los Juegos. Entonces, el ceremonial, como vemos allí, es el ser que va a ubicar, o el área que va a ubicar como corresponde a todo este espectro de autoridades cuando se hace una conferencia de prensa. Vamos a la imagen que continúa. Pero además, como ustedes ven allí, además de las autoridades que están sentadas y que deben ser atendidas porque ve el agua que se le pone en el momento, sobre todo ahora que hay que tener cuidados especiales, de esto se encarga ceremonial. Y también, como vemos, hay símbolos ubicados allí, vemos banderas. Las banderas se ubican de una manera determinada, como muestra del respeto que merecen los símbolos institucionales y oficiales. Y por lo tanto, el ceremonial es el responsable de que eso se maneje de la manera correcta. Por eso es que en una conferencia de prensa tiene injerencia el ceremonial, no para la convocatoria de la conferencia, sino para aspectos y detalles que hay que cuidar. Continuamos ahora. Vamos a empezar a analizar la injerencia que tenemos en las ceremonias, que es lo que la gente conoce habitualmente, cómo se inserta el ceremonial y qué trabajo hace en las ceremonias. Vamos a las próximas dos imágenes. Vamos a la ceremonia inaugural. Vamos a la siguiente. Una ceremonia inaugural tiene un sentido, tiene un protocolo, está escrito cómo debe desarrollarse esa fiesta. Vamos a la próxima, porque esa celebración tiene que ver con la bienvenida oficial del país que recibe. Acá vemos una imagen de Beijing, 2008, por supuesto, y entonces, además de los rasgos físicos que son comunes, que uno puede identificar que son orientales, parte de la ceremonia, por ejemplo, se tuvo en cuenta, se hizo el 20 del 8 del 2008 a las 20:08 minutos. Al estilo oriental tenía todo un sentido. 20 con 8, 28. Entonces, y además, parte de lo que se mostró en esa ceremonia tenía que ver con la identidad cultural de Oriente. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, en el 2018 se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Si alguno de ustedes conoce la ciudad de Buenos Aires, tiene un símbolo que es el obelisco, que está ubicado en la avenida 9 de Julio.
además de ser la primera vez que un juego olímpico, la ceremonia no se hizo en un estadio, la avenida 9 de Julio, que vemos una imagen allí, está considerada la avenida más ancha del mundo, donde está enclavado ese monumento que es el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Como la ciudad sede, precisamente Buenos Aires era, entonces el obelisco era el símbolo de esa ciudad. Por ejemplo, yo a mis espaldas tengo el logotipo, la mascota de los Juegos Panamericanos del año 95 que se hicieron en Mar del Plata. Y la ciudad de Mar del Plata está a orillas del mar y tiene un monumento con lobos marinos, muy conocidos cuando uno llega a la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata, perdón. Y entonces la mascota era Lobi, que era un pequeño lobo marino que era la identidad de los Juegos Panamericanos. Entonces, reitero, la ceremonia de bienvenida, la ceremonia inaugural, tiene que ver con aspectos de identitarios del lugar que es anfitrión. Vamos a la siguiente imagen ahora. En ceremonial entra a tallar, porque invitamos autoridades. Bueno, ¿cómo la sentamos? ¿Cómo la ubicamos? Allí hay una imagen de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y entonces estaban sentados en el palco de honor los reyes de España, el presidente del gobierno español, el presidente del Comité Olímpico Internacional y el alcalde de Barcelona. Estaban destacados. Y después hacia abajo, este es un tipo de palco, hay otros también, pero estaban puestos aquí. Hay distintos mandatarios de nivel de distintos países que habían asistido, había prelados, había gente de la realeza. Entonces, eso tiene una forma que hay que planificar de antemano y entonces el área de protocolo, el área de ceremonial, es la que se encarga de acomodar, de recibir, darles la bienvenida, que esté previsto un lugar VIP para atenderlos previamente, que esté previsto con refrigerios y lógicamente después acompañarlos y que esté determinado en qué lugar se sienten. Vamos a otra, a la filmina que sigue. Después de la parte de la ceremonia, además del espectáculo de bienvenida, es el ingreso de las delegaciones. Hay un protocolo determinado. Si son los Juegos Olímpicos, por ejemplo, las delegaciones van a entrar en el orden alfabético, como indica el protocolo internacional. En orden alfabético depende el idioma en que estén del país anfitrión. Si estamos en un lugar de habla hispana, México va en la M y Argentina va en la A, por supuesto, y España en la E. Pero si estamos, por ejemplo, en un país de habla inglesa, España es Spain y va en la S, no va en la E, por ejemplo. Entonces, se ordenan las delegaciones de acuerdo al protocolo para el ingreso. Pero, por ejemplo, en el orden protocolar, en los Juegos Olímpicos, quien ingresa primero es Grecia, porque es el primer país donde se organizaron los Juegos Olímpicos. Y cierra el país anfitrión, o sea, donde están los Juegos, esa delegación cierra. Para los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ingresa primero Argentina, porque fue el primer país que en el año 51 organizó el primer Juego Panamericano. Si estamos en los Juegos Sudamericanos, ingresa Bolivia. Pero si estamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el primer país que va a ingresar es México, porque en el año 1926, fue el primer país que lo organizó. Entonces, eso está protocolarizado. De tal manera que, reitero, hay un orden más allá del resto de las delegaciones, cómo van a ingresar. ¿Y eso quién lo cuida? Ceremonial. Porque ceremonial prevé que estén las banderas, que venga el abanderado y se encuentre con esa bandera, cuando después de desfilar y se va, ¿qué pasa con esa bandera? Hay que tomársela nuevamente. Entonces, toda esa coordinación pasa por el área de ceremonial. Sigamos. Ceremonial, la próxima, va también a cuidar el detalle de las banderas que están en el estadio. Hay una cantidad de banderas que se van a izar en el marco protocolar y eso hay que coordinar, que esté la bandera, qué autoridades van a hacer las que la izan, cómo es el proceso para izar una bandera, con qué se iza. A partir de allí, entonces, hay un protocolo que se va a cuidar y eso pasa por el área de ceremonial. Vamos a la próxima. Va a haber un orden de discursos, quién habla primero, quién habla posterior, quién cierra.
que tengan el agua correspondiente. Si hay que tenerle carpeta porque el discurso es leído, quién se lo lleva a la carpeta, quién se la coloca a la carpeta en el atril y quién la retira. Entonces hay una asistencia a autoridades que corresponde al ceremonial. Sigamos con la próxima. Van a ingresar los símbolos. ¿Cómo ingresan? Uno entonces marca a los atletas que se seleccionan de antemano y que no es un problema de protocolo, sino es un problema de la organización. Una vez que la organización determina qué atletas van a portar las banderas, entonces uno ensaya con ellos y le marca cómo se trasladan las banderas, cómo se procede a los saludos delante de las autoridades. Vamos a la próxima. El izado de la bandera, con qué se va a izar, quiénes lo van a hacer. Hay una práctica que se hace de antemano para que no haya problemas si va a ser con dispositivo automático o con el izado de las personas que lo realizan, quién lo hacen, y lógicamente se marca de qué forma se realiza. La próxima, en el protocolo también que vamos a cuidar, está el juramento de honor, el compromiso por el fair play, el juego limpio, y lo hace un atleta que lo elige la organización, pero hay un momento donde el atleta tiene que saber qué dice. Bueno, si lo tiene escrito, si lo lleva él en el bolsillo, lo lleva él mismo, o hay alguien que lo asiste para que aparezca y lo pueda leer para que no cometa errores. Hay un movimiento que aparezca el abanderado con la bandera, de dónde sale. Entonces, el protocolo va cuidando esos detalles y son parte de la responsabilidad que tenemos en el área. Sigamos con la próxima. Hay un protocolo también que tiene que ver con la lámpara votiva, la llama de los juegos. Aquí nos detenemos un momento porque está marcado quién va a ser el atleta, cómo entra a tallar ceremonial. El ceremonial le ayuda al atleta cómo llevar la antorcha porque puede quemarse el rostro. Entonces, ¿cuál es la postura que va a tener por seguridad? Se prevé con la organización una llama de seguridad por si la antorcha se apagara, por ejemplo. Un dispositivo. Eso también es injerencia del ceremonial, que eso esté. Aquí lo que estamos viendo, yo lo puse porque tiene que ver con la identidad de México, tiene que ver con los Juegos Olímpicos del año 68, que México fue el país anfitrión y que hizo gala por ser el primer país de habla hispana en América que organizó unos Juegos Olímpicos, y la antorcha la llevó una atleta que fue Enriqueta Basilio Sotelo, una velocista. Fue el aporte histórico de México a los Juegos Olímpicos, porque fue la primera vez en la historia que una atleta, mujer, ingresó último y encendió el pebetero. Y entonces quedó en los anales de la historia de los Juegos Olímpicos, que es un aporte que hizo vuestro país. Así que felicitaciones. Lamentablemente, Enriqueta Basilio falleció hace un año, en el año 2019, y se la recuerda con mucho cariño. El presidente del comité organizador fue un arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, muy reconocido allí en México, porque hizo actividades muy importantes y fue el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos del año 68. Vamos a la próxima filmina. La próxima imagen. Hay una característica del pebetero, cómo se enciende. Entonces, el ceremonial también marca los movimientos que se hace, que se ofrenda el fuego a los 4 puntos cardinales. Y allí lo quiero destacar, el pebetero, vemos una gran escalinata que Enriqueta Basilio recorrió más de 90 escalones, y el arquitecto que tuvo en cuenta algo de la identidad cultural histórica de México, porque esa escalinata simula una escalinata de la cultura que ustedes tienen de las pirámides allí en México, de la cultura tan marcada y que lo proyecta México hacia el mundo, y entonces tuvieron el buen tino de poner como detalle en la escalinata la cantidad de escalones que tienen en Teotihuacán. Así que felicitaciones, y lo quería destacar, ¿no? Como parte de la identidad cultural. Y después la próxima imagen que tenemos tiene que ver con fuegos artificiales. Toda celebración, tanto de apertura como clausura, normalmente, salvo que haya una normativa local que no lo permita, es con fuegos artificiales. Y ceremonial coordina toda la seguridad, o sea, si bien es cierto la seguridad pasa por el área de seguridad, ceremonial
coteja que estén los bomberos voluntarios por razones de seguridad, si hay estacionamiento cercano también, que haya cuidados y que los responsables de las áreas estén atentos como también los primeros auxilios. Adelante. Vamos a la próxima. En toda organización, en los espacios de la organización, se ponen banderas de ornato, banderas nacionales. En el alojamiento, sea la villa olímpica o paralímpica o panamericana, en las sedes de competencia, en los salones de reuniones, en los lugares donde se va a hacer agasajo, están banderas institucionales. Por ejemplo, si es del Comité Olímpico Internacional, tiene que estar la bandera correspondiente. Si es de la FIFA, para la parte de fútbol. Y además están las banderas nacionales. En el caso de Villa Panamericana, por ejemplo, la villa de alojamiento, en el alojamiento hay una ceremonia que se implementa donde cada vez que viene una delegación se arma con el alcalde de la villa una bienvenida y se iza con el himno del país que llega, se iza la bandera de su país como bienvenida, y aparte uno va viendo entonces qué países llegaron porque se van izando las distintas banderas. Entonces, todo ese movimiento le corresponde al ceremonial. Adelante. Y así como también en la ceremonia de apertura, en la ceremonia de clausura. Vamos a la próxima. La ceremonia de clausura implica el protocolo porque es la despedida de los atletas y de los símbolos de la competición. Vamos a la próxima. Allí vamos a cuidar que ingresen las banderas en orden alfabético. Entonces el ceremonial marca eso, se la da a la bandera y la tiene prevista para el atleta que fue designado para eso. Y los atletas van a entrar hermanados porque ya terminaron las competiciones, entonces no entran como al principio donde detrás de cada bandera entra la delegación, sino que las banderas entran en el orden que corresponde, protocolarmente, y los atletas entran todos juntos para celebrar. Vamos a la próxima. Hay un espectáculo que no es responsabilidad del ceremonial, pero el ceremonial cuida, como pasó al principio, que estén las autoridades donde van a ser ubicadas, y como continúa, vamos a la próxima, hay un protocolo que se da en los Juegos, en este caso los Juegos Olímpicos, que es estoy hablando de Juegos Olímpicos porque es la organización más de la que se toma como modelo la organización deportiva, ¿no? Entonces hay un protocolo que es la presentación de la sede posterior que tiene dos instancias. La primera es con el alcalde de la ciudad donde se encuentra. Por ejemplo, cuando estaban en Guadalajara en el 2011, allí estaba el alcalde de Guadalajara. Pero los próximos Juegos Panamericanos, entonces viaja especialmente el alcalde de la ciudad donde se van a hacer los próximos Juegos. Entonces, el alcalde de donde están llevándose a cabo los Juegos, supongamos en el 2011, en Guadalajara, le entrega la bandera simbólicamente que recibió 4 años antes, se la entrega al presidente del comité, el presidente del Comité Olímpico Internacional o del Comité Panamericano, depende de los Juegos. Y él, con las potestades que tiene, es el que le pasa la bandera al alcalde de la ciudad posterior. Eso es el traspaso. E inmediatamente, vamos a la próxima imagen, hay un espectáculo que es la bienvenida a los próximos Juegos. Aquí estábamos en Río y entonces se anunciaban los Juegos que deberían haberse llevado a cabo en Tokio en 2020, que ahora se trasladaron por motivos de fuerza mayor, que ya es de público conocimiento, para el año próximo. Entonces, el protocolo indica que hay una bienvenida con un espectáculo, y allí ceremonial entiende no por el espectáculo, sino por las autoridades que van a participar y los atletas, de tal manera que estén en el punto que tienen que estar y que puedan cumplir el papel para el cual han sido asignados. Y después vamos a la próxima. Los discursos oficiales de despedida, que generalmente son 2 discursos. Bueno, que esas autoridades vengan del palco a donde tienen que estar y en qué momento tienen que aparecer. Entonces uno interviene por ceremonial, controla que los micrófonos funcionen, que haya agua, etc. Así que, como vemos, ceremonial trabaja mucho en una organización deportiva y tiene mucho que ver para que el evento sea exitoso. Vamos a la próxima. Se va a proceder a la despedida de los símbolos, el fuego y la bandera, con qué música se despiden,
y cómo se traslada sobre todo la bandera, y el fuego que se apague de una forma determinada y en un momento determinado. Entonces, ceremonial chequea que eso se haga dentro de la organización. Vamos a la próxima. Viene como en la apertura, la celebración, lo mismo que antes. Chequeamos que la seguridad funcione en todos los aspectos para que no haya problemas serios como posibilidades de incendio, por ejemplo, ¿no? Vamos a la próxima, porque ceremonial en las ceremonias también interviene en las ceremonias de premiación. La próxima. ¿Qué significa las ceremonias de premiación? Implica un hecho muy serio porque es el honor a los vencedores, el tributo que se les da por haber vencido. El atleta deja su vida y deja parte de su vida en la competición. Y entonces lo hace por el honor de competir, y entonces eso se enmarca para que tenga valor en una ceremonia. Y se cuidan detalles, porque lógicamente se entregan distintos elementos, como son las medallas, diplomas, y tiene que estar todo previsto. Vamos a la próxima. Por ejemplo, se cuida, como ustedes ven, todos, tanto las autoridades, el equipo de premiación como los atletas, están mirando a las banderas. Esta es una marcación que se hace desde ceremonial porque es parte de lo que está escrito en los juegos. La medalla, que es lo que se lleva como el tributo, el vencedor, mira al símbolo del país del cual es oriundo él, que está izado, y entonces los voluntarios de protocolo, los voluntarios que pertenecen al ceremonial para premiaciones, son los que van a atar las banderas, van a izar las banderas y van a llevar los elementos para la premiación. Entonces allí nosotros controlamos que se cumpla, de dónde van a salir, de qué forma salen, etc. Vamos a la próxima. Ahí ven algunas medallas. Las medallas se dice habitualmente que son de oro, plata y bronce. En realidad eso no es así exactamente. Son medallas doradas, plateadas y bronceadas. Tienen un esmalte sobre ellas que suelen ser el esmalte de oro, de plata y de bronce, pero solamente el esmalte. Por ejemplo, Japón trabajó para sus medallas con elementos reciclados. Entonces utilizó eso, por lo tanto el interior está hecho con otros elementos que no es el metal. Pero sí se le da el acabado para que tengan. Y aparte llevan generalmente la cuerda con los colores del país donde se organizan los juegos o algún distintivo en particular. Vamos a la próxima. Se van a prever los diplomas. Ahora son a nivel con apoyo virtual, ¿no? De plataformas virtuales. Pero originalmente el equipo de protocolo preveía llevar los diplomas y una persona que se la buscaba especialmente para que en el lapso de la competición hasta la premiación llenaba con los nombres de los ganadores. Eso también lo preveíamos desde ceremonial, que llevara los diplomas, los elementos para trabajarlos, escrito con buena letra, y lo hacía manuscrito, y entonces que estuviera previsto. Adelante, próxima imagen. Y las premiaciones, el cuidado de banderas es muy valioso, inclusive cuidar que no se desprendan, porque hay premiaciones, uno tiene que cuidar detalles que pueden ofender al atleta al que representa este símbolo. Y además, atar la bandera como corresponde. A veces las banderas tienen anverso y reverso, entonces los voluntarios de protocolo que van a trabajar para las premiaciones se los prepara especialmente para que cuiden detalles. Y eso lo chequea y lo asiste el área de ceremonial. Sigamos. La próxima, allí vemos justamente la premiación de Guadalajara. En premiación, el área de ceremonial, como dijimos, trabaja con el área de deportes. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, ahí que notamos en el puesto tercero, ha habido un empate. Por lo tanto, no son 2 medallas por cada uno de los premios, sino ahí tenemos 4 medallas. Y ceremonial lo tiene que tener previsto. Esto se trabaja de antemano,
chequeando las posibilidades de empate con el área de deportes. Entonces articulamos para que el equipo de protocolo tenga las medallas por si hay algún empate previstas de antemano, como los diplomas y las mascotas y los obsequios. ¿Está? Gastón, sigamos. Sí. ¿Qué preparación se le da a los atletas para cuando les toca llegar al podio y ser premiados? Buena pregunta. En realidad, cuando se da normalmente los atletas de élite tienen ya una experiencia previa. Por lo tanto, lo que hacemos es una marcación como si sería en una organización lo que es la previa. Entonces, uno los tiene de antemano sabiendo quiénes son los vencedores, y aparte hay entre el equipo de premiaciones está la guía de los atletas. Es un joven o una joven que va a ir adelante para guiarlos. Uno en tal caso lo que hace es guiarlos, pero se lo marca de antemano. Cuando uno los tiene antes de salir, en el lapso que hay, les hace la marcación. Es más, ahí a veces hay espacio y uno hace un pequeño ensayo, marca que generalmente se ingresa por atrás, cómo suben, y generalmente se evita, tanto para las autoridades como para el deportista, como para que cumpla un ceremonial o un protocolo determinado, las medallas no se tocan, entonces se toman de la cuerda o de la cinta. Entonces a la autoridad también uno le ayuda recordándole cómo premiar, y generalmente el atleta se inclina y se le coloca por parte de la autoridad que va a premiar la medalla. Entonces lo que uno hace de antemano es una marcación generalmente y un mínimo ensayo, si es necesario, fuera de la vista, más o menos, para que, salvo que hubiera tiempo suficiente, y uno hace una mínima marcación en el lugar. Así que ceremonial lo que hace es estar atento para ayudar a que se vea prolija la ceremonia, y coordina con el sonidista para que salgan los himnos en el lugar que corresponde y de la manera que corresponde, y la música para las premiaciones. Gastón, otra pregunta. Con Sí, cómo no. experiencias en el podio como la de Tommy Smith y John Carlos en las Olimpiadas de México 68, en donde al sonar el himno nacional de su país realizaron el tradicional saludo Black Power, ¿cómo se previenen los responsables del ceremonial para que una situación así no se salga de control? Buena pregunta también. En realidad, el área de ceremonial es un área técnica, no es un área de carácter político institucional. Por lo tanto, la responsabilidad de tomar en cuenta ese tipo de detalles pasa generalmente por la organización. Ceremonial no puede imponer, lo que hace es marcar, porque ayuda a que la organización sea prolija. Pero, por ejemplo, ese caso fue difícil de prever, porque estos dos atletas, que eran originarios de Estados Unidos, demostraron su disconformidad, y entonces recuerdo el caso que fue muy, muy conocido. Entonces, desde ceremonial es difícil marcarlo, porque a veces hay reacciones que surgen de los atletas en el momento. Eso ya escapa al área de ceremonial. En tal caso, es algo que puede tomar injerencia el área organizativa de la convocatoria. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O seguimos? Si quieres, seguimos y ya después te leo todo lo que nos está entrando por los chats. Cómo no, un placer. Sí. Y después vamos a la próxima, ahí sí está. Ceremonial, hay una parte que trabaja como relaciones internacionales, porque, por ejemplo, allí hay esta es una de las imágenes que yo conservé de los Juegos Deportivos Sudamericanos en el 2006 de Buenos Aires, porque uno de antemano, para controlar que no haya errores en los himnos nacionales, o sea, en los símbolos nacionales, el himno y la bandera del país, hay visitas previas de los jefes de misión, que son los responsables de las delegaciones que van a venir, que visitan de antemano la organización de las distintas sedes, el alojamiento, etc. Y se les pide
y aquí está la constancia del Comité Olímpico de Guyana, nos facilitó la copia de su himno nacional y la copia de una bandera. Entonces, uno de antemano articula y necesita relacionarse desde protocolo una vez que se organiza, para tener y ajustar aspectos, porque el ceremonial nace para no ofender a nadie, y entonces se cuidan estos detalles especialmente con la simbología. Así que parte del trabajo ceremonial tiene que ver con relaciones internacionales. ¿Qué otro trabajo hace ceremonial durante un juego? Vamos a la próxima. Simultáneamente, la Organización Deportiva Sudamericana, Panamericana, del Caribe, Olímpica, hace reuniones con las autoridades de los comités olímpicos y de distintos entes internacionales. Aquí estamos en la sesión del Comité Olímpico Internacional que sesionó en Buenos Aires, era el 2013. Aquí se votó la sede del 2020, que fue Tokio justamente, ¿no? en este encuentro. Entonces, ceremonial también interviene porque tiene que organizar los recintos con todas las banderas de los países que van a participar, las banderas institucionales. Allí lo vemos al actual rey de España, y está la bandera a la derecha del Comité Olímpico Internacional. Ustedes ven autoridades sentadas de una forma, esto lo cuida el protocolo, generalmente hay banderitas que se ponen en el lugar, ahí se arman carpetas, por ejemplo, en la próxima imagen vemos allí, las carpetas van a contener la orden del día o el orden del día y documentos anexos. Esas carpetas son responsabilidades de armarlas por parte del protocolo de ceremonial y de entregarlas para que la tengan cada una de las autoridades que van a estar allí sentadas como corresponde. Tienen ya su carpeta. Y vamos a ir avanzando ya en la última parte, todo lo que tiene que ver con el ceremonial en el deporte adaptado. Hay una imagen que la doctora Gravin va a recordar con mucho cariño, porque tiene que ver con el logotipo de la Paralimpiada Madrid 92, donde fue una oportunidad histórica porque de los Juegos Paralímpicos el sector de discapacitados psíquicos con alto rendimiento físico no había tenido acceso al movimiento olímpico, y en Madrid, después de Barcelona, se hicieron estos Juegos Paralímpicos que fueron presididos en ese momento por Su Majestad la Reina de España, ¿no? Sofía. Entonces, vamos a la próxima. Allí está desfilando vuestra delegación delante del palco de autoridades. Entonces vamos a la próxima. Además de todo lo que ya hemos visto en que cuida el ceremonial, en los juegos adaptados también se tienen en cuenta las tribunas para que los atletas, tribunas adaptadas para que los atletas tengan el acceso. Por ejemplo, cuando son discapacitados físicos, bueno, que estén las rampas correspondientes, y si son sensoriales, por ejemplo, distintos dispositivos o sensores que se requieren para guía de ellos. Bueno, esto también lo chequea ceremonial. Vamos a la próxima. Los estrados van a ser adaptados con las rampas correspondientes, pero el alfombrado que sea cuidadoso para que no haya problemas. Los atriles, la asistencia que van a tener las autoridades de la competencia también lo chequea ceremonial. Vamos a la próxima. En todo lo que tenga que ver con premiaciones, es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos un atleta que es amputado. Bueno, quienes van a premiar, y sobre todo las personas que están relacionadas con el ceremonial de las premiaciones, se los prepara especialmente porque ese deportista tiene que tener el ramo que se le va a entregar de una forma determinada. Entonces uno puede ser ofendidizo para entregarlo de una manera sabiendo que es limitado. Entonces, por ese motivo es que se tienen en cuenta otros detalles de gran valor en ceremonial, ¿no? Y vamos ya cerrando entonces la presentación. La próxima. La importancia que el ceremonial tiene en la organización deportiva internacional es muy importante, porque el ceremonial lo que va a hacer es generar el marco óptimo para que se enaltezca la esencia que tiene la competición y salga a luz, que es el juego limpio. El clic próximo. Y el juego limpio tiene que ver con el lema del movimiento olímpico, que es Citius Altius Fortius, ¿no? Más veloz, más alto, más fuerte. Así que, por lo tanto, la esencia misma de la competición
desde el rescate de los valores, es lo que va a rescatar o lo que va a tomar en cuenta el ceremonial, ¿no? Vamos a la próxima, porque es mi mensaje final de esta presentación y de esta reunión que estamos teniendo, de esta entrevista, licenciada, cosa que agradezco. La poetisa chilena Gabriela Mistral tiene unas palabras que a mí me gustan mucho, y mucho tiene que ver con la esencia del ceremonial, ¿no? El ceremonial es una actividad de servicio, porque está a disposición de los distintos sectores para los cuales se lo convoca, porque desde la esencia que rescata enaltece. Y en este caso el deporte se va a enaltecer la organización precisamente porque se rescata la esencia y eso es lo que resguardamos desde el ceremonial en la organización deportiva. Y entonces Gabriela Mistral dijo, el servir no es para seres inferiores. Dios, que nos da el fruto y la luz, también sirve. Entonces, el servicio bien entendido es fundamental porque tiene que ver con enaltecer, porque rescata la esencia y la raíz. El deporte por sí mismo no es ni bueno ni malo. Depende cómo se le utilice para que cumpla el objetivo que tiene, y es eso el aporte mayor que hace el ceremonial como disciplina o como ciencia. Última, es mi agradecimiento, porque me han dado esta posibilidad, licenciada Karime, de que pueda eh, contarles a ustedes el valor de las formalidades en un mundo que se caracteriza por ser bastante informal, pero para el deporte es de fundamental importancia porque va a rescatar con respeto la esencia. Muchas gracias, Gastón. Un placer escucharte y tener todo este conocimiento. Tenemos muchas preguntas. Qué bueno, qué bueno. Y muchos comentarios muy lindos hacia ti también. Bueno, si quieres empezamos. De aquí de Querétaro, María pregunta, en caso de que un atleta no vaya representando a un país y gana el primer lugar, ¿qué himno se toca? En los Juegos del mundo olímpico, paralímpico, en realidad no van atletas sueltos. Integran delegaciones oficiales de cada uno de los comités olímpicos que existen en los países, por lo tanto los himnos son de los países, o sea, en este caso. En el caso de que sea, no sé, un maratón, por ejemplo, o una maratón, la organización tiene en cuenta, por ejemplo, de qué países se inscribieron, y si está previsto el himno, bueno, tiene el sonidista el himno correspondiente al país de la persona ganadora, porque generalmente la premiación da tiempo para ajustar detalles. Pero reitero, en el mundo olímpico y paralímpico no es factible que vayan sueltos los deportistas, sino que obligatoriamente pertenecen a delegaciones representativas de países. Daniel Boguel nos dice, felicitaciones por la iniciativa, interesado en las declaraciones de Gastón Páez Vilaro. Patricia Castro, saludos desde Culiacán, Sinaloa, estimado Gracias, Gastón. Patricia, y gracias a Daniel Vogel, sí, correcto. Ajá, Patricia otra? está participando de charlas, como el doctor Lavariega también, que son de México, de un trabajo que está haciendo la Asociación Interamericana de Ceremonial, preocupada, y se ha estado trabajando muy bien durante muchas reuniones que se están realizando previamente por parte de los organizadores de eventos oficiales y privados, de tal manera que se está trabajando muy bien en la etiqueta, o sea, en la etiqueta para plataformas virtuales, con presencia remota, como estamos haciendo ahora. Así que hay un trabajo de muchísimo valor, así que es un placer que estos profesionales, todo el grupo de profesionales, que yo también integro por la parte de protocolo deportivo, de ceremonial deportivo, para trabajar y para ultimar detalles en esta etapa de post-pandemia. Adelante. Nos preguntan, ¿cómo fue el ceremonial para que la antorcha olímpica viajara a la Estación Espacial Internacional rumbo a Sochi 2014?
En realidad, cada comité olímpico y cada comité organizador de un juego resuelve el trayecto que va a hacer y la forma en que el fuego de ese juego eh, eh, se traslada y hacia dónde parte. Entonces, hay planificaciones que se hacen. La antorcha generalmente no es la que se traslada hasta donde entiendo el fuego, pero sí fue parte de la característica y en definitiva el comité organizador lo que hace es planifica, lo eleva a la organización correspondiente. Si reitero, es un juego olímpico, el Comité Olímpico Internacional, quien evalúa, aprueba o desaprueba el proyecto y eso baja para que se implemente. Así que hubo una planificación con un sentido determinado y se tuvo en cuenta eso para esos juegos, ¿no? Okay. Nos pone Romy Calagua, genial exposición, Gastón. Daniel Vogel, felicitaciones Gastón, excelente exposición, conozco tu trabajo y me enorgullece tu constante crecimiento profesional, que no casualidad es producto de tu compromiso. Muchas gracias. Hay una nota muy linda que ha hecho el director del diario El Debate, que es un diario regional muy importante, que es más de 100 años, así que agradezco mucho su preocupación por estar participando también de esta reunión. Muchísimas gracias, señor Vogel. Y Ronnie Calagua también es un amigo profesional de Perú, así que a nuestros hermanos peruanos, nuestro respeto, por supuesto. Guillermo Cufarro, impecable, un experto. Romy te responde, saludos desde Perú, Gastón, como hace un especialista ceremonial y protocolo para estar en todas las sedes en el tiempo exacto. Muchísimas gracias, muy amables. En el caso del señor Cufaro es muy interesante porque este año en Argentina teníamos un encuentro nacional para todos los ceremonialistas que se hacía en la ciudad de Rosario, que es la cuna de la bandera, y lamentablemente por el tema COVID no se pudo hacer, así que se trasladó la sede, pero agradezco al señor Cufaro que con todos los compromisos que él también ha tenido, puede estar acompañándonos, así que muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuánto es el mínimo de personas que debe de haber en el desfile de opening para unas Olimpiadas de invierno? No hay una cantidad determinada, mucho tiene que ver la cantidad de atletas y delegaciones que van a participar. Depende de eso, de ese aspecto, la estructura que se va a necesitar. Entonces se hace una convocatoria generalmente de voluntariado, que se llama con tiempo y se participa a entidades afines y a personas interesadas. Y entonces, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, la organización, el comité organizador aceptó que la Asociación Interamericana del Ceremonial hiciera la convocatoria para lo que tenía que ver con las áreas de ceremonial, por ejemplo. Entonces se abrió el llamado para personas que tenían algún tipo de experiencia. Pero reitero, no hay un número determinado, depende la cantidad de atletas y de delegaciones que participarán y de autoridades para planificar la estructura que se necesita. Ok, muchas gracias. Gracias, Rosa Isela Ibáñez, Héctor Arce, Galatea Crisaldi, Sandy Torres Franco, Ashley Baldamis, por estarnos acompañando a través del live que estamos transmitiendo por Facebook. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre, como decía el dicho popular. Sí. Gastón, permiso. Doctora Gravin. Qué lindo sería que pudieras aportar el valor del voluntariado. ¿Cómo no? El voluntariado, gracias doctora Gravin por su comentario, es muy importante porque no sería posible ningún juego la cantidad de estructura humana que se necesita, porque no solamente están los servicios contratados por seguridad, primeros auxilios, etc. Hay una gran cantidad de personas que dan de su tiempo y esfuerzo gratuitamente a los que se les va a entregar la ropa. Por ejemplo, yo estoy luciendo en este momento
el saco que correspondía a los Juegos Panamericanos del año 95, que le queda a uno como un recuerdo de su aporte. Los pines correspondientes, las distintas identificaciones, entonces tiene un valor agregado porque es trabajo totalmente voluntario, por lo cual en el protocolo, y agradezco a la doctora Gravín que lo haya mencionado, en el protocolo de los Juegos, en el discurso final de los Juegos, se agradece especialmente y se destaca el trabajo de los voluntarios, sin el cual no es factible que semejante cantidad de atletas y de delegaciones, por ejemplo, en los Juegos de México, participaron más de 5.000 atletas, igual que en Buenos Aires 2018, ¿no? Y, por ejemplo, entonces, semejante cantidad de atletas hay que recibirlos cuando vienen de viaje, hay que acompañarlos, hay que asistirlos en las competencias. Por lo tanto, es un trabajo clave en el éxito de los Juegos, a los que hay que capacitar de antemano, tienen que poner, es voluntario, o sea, generalmente se pagan el traslado, se les da lógicamente la ropa y la comida por una cuestión lógica y la atención médica si necesitan. Pero es de gran valor el trabajo voluntario y se destaca especialmente está protocolarizado, está escrito, que el presidente del comité organizador y del Juego Olímpico y del presidente del comité organizador, bien digo, y de los Juegos, si son panamericanos, sudamericanos, etcétera, olímpicos, lo destaca especialmente también, como una forma de agradecimiento público sin el cual sería imposible una organización tan monstruosa. Ok, muchas gracias. Gastón, ¿algo más que tú quieras agregar? No, el agradecimiento a usted, licenciada, por su invitación. Realmente ha sido un honor para mí. Gracias por esta entrevista y por permitirme volcar parte de la experiencia que destaco, por ejemplo, a la ICLA, Asociación Interamericana de Ceremonial, que se interesó desde el año 2008 para presentar en los encuentros interamericanos, cuando se hizo en Chile, después en Guadalajara, cuando se hizo en el 2013 también, donde un amigo que quedó, que ahora vive en Europa, Luis Felipe Nuño Ramírez, fue el responsable de la convocatoria interamericana, y ahora en Colombia el año pasado, en Cali, la verdad que fue un placer que se pudieran abrir puertas para poder tratar este tema para que la gente dimensione, y por eso agradezco mucho, Karime, la posibilidad de que hayamos podido hablar de este tema, y desde ya quedo a entera disposición por lo que pudieran necesitar. Y a la doctora Gravín, por supuesto, mi respeto, porque gracias a la doctora yo tuve oportunidad de acceder en el año 92 a los Juegos Paralímpicos, y eso me abrió la puerta después para el movimiento olímpico. Y a Felipe, por supuesto, porque ha hecho un aporte muy importante para que podamos trabajar sobre la inclusión. Así que mi respeto a todas las personas sordas y hipoacúsicas que están en este momento siendo parte de este encuentro. Muchísimas gracias, y a todas las personas que han podido acceder, muchas gracias también. La doctora Gravín nos dice una conferencia brillante, cuántos conocimientos gentilmente compartidos. Felipe, excelente asistencia, impecable, gracias. Yo les agradezco a todos el haber dado de su tiempo para compartir esta experiencia de entrevista con el experto, y a todos por su colaboración y dedicación. Gastón, todo lo que invertiste, doctora Gravín, todo lo que trabajamos para hacer estas entrevistas. Felipe, muchas gracias. Yo me imagino que ya debes de estar agotado. Entonces, no, es un placer realmente. Muchas gracias. No hay problema. Un placer enorme, y de todo corazón a ti, Karime, a toda la gente que se ha interesado, mi profundo respeto y mi agradecimiento, de todo corazón. Gracias. Doy también las gracias a manera de representación a quienes han documentado los ceremoniales y protocolos desde los tiempos ancestrales.
Lo hago a través de agradecer al Barón de Pujol y Planes por su libro Monitorio Áulico de Etiquetas, Tratamientos y Dignidades, a Rafael Domínguez Casas por su obra Arte y Etiqueta de los Reyes Católicos, Artistas, Jardines y Bosques, y a María Concepción Quintanilla por Nobleza y Caballería en la Edad Media, así como a los hermanos John Watkins y Jacob Brett, quienes en 1850 hicieron el primer cableado submarino, sembrando con ellos los cimientos de la red mundial de telecomunicaciones actual y que nos está permitiendo desde diferentes lugares del mundo estar hoy aquí reunidos. Muchas gracias y los espero en la próxima entrevista con el experto. Gracias. Muchas gracias.